Bueno, vamos a meternos en sí ahora en la parte que refiere, digamos, a nuestro invitado, a nuestro corresponsal. Hablamos de Leiniker Montoya, que va a hablar de la selección de Colombia. Vamos a presentarlo. Él es coordinador de Radio Lumen, emisora de Unicatólica, periodista afiliado a la Asociación de Redactores Deportivos. Te saludamos desde acá todo el equipo de Un Mundial de A3. Leiniker, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por la gentileza. Hola Julio, buenas tardes, y a todo el equipo de Un Mundial de A3, los muchachos que están allí, seguramente al equipo técnico que hace este despliegue, y pues la verdad muy contento de poder interactuar con ustedes en esta víspera de Mundial, que bueno, ya está cerquita, a un pasito de abrir esta fiesta, y por supuesto, como buen latinoamericano, palpitamos y esperamos con gran expectativa que ruede la pelota. Sí, estamos con muchas Me encanta, ganas. qué buen relato, esperamos con me encantó. Sí. Sí. Creo que el colombiano tiene ese jeite, ese buen decir, esa musicalidad esa cadencia, de las mejores. sí. Son todos Gabriel García Márquez. Sí. Totalmente. Leiniker, llegó en el año 2022 Néstor Lorenzo y tuvo un muy buen rendimiento Colombia, e inclusive llegó a la final de la Copa América con una gran cantidad de partidos invicto. Después empezó a tomar un matiz más irregular, pero aún así creo que tiene argumentos como para pensar en hacer un mundial que lo deposite tal vez en cuartos de final. ¿Estamos pensando en eso? ¿Lo mismo? Sí, ojalá alcance, digamos, el combustible emocional, porque el fútbol es también de eso, ¿no? De calibrar muchas emociones, pero no dudamos de lo que ha sido los cimientos que han quedado en esta selección desde la misma era de Pekerman. O sea, sigue desarrollándose un equipo con esa influencia. Lo de Néstor Lorenzo ha sido decidir un buen sucesor y un hombre que ha sabido prolongar la selección Colombia, ese proceso. Ha sabido sobre todo calar con esas transiciones que se han dado, porque no es fácil cuando las selecciones viven esa transición y poderle dar cabida a jugadores que lleguen y cuando la vara, como se dice popularmente, está tan alta. Y pues los que han llegado han sabido ubicarse muy bien. Creo que tenemos un equipo otra vez muy bien estructurado, en cada uno en su posición tiene, digamos, esas cualidades altas, pero hoy precisamente escuchaba en la mañana a una colega al colega de uno de los medios más fuertes acá en Colombia, como es RCN a nivel de deportes, y pues ella hablaba de lo que son metafóricamente los colores blancos, ¿no? Hablando pues de los lápices blancos, sí, que muchas veces son en esa figura representativa aquellos que no tienen como un papel relevante, que están allí como en secundaria. Y Colombia tiene mucho de eso, jugadores que se ponen el overall, que tal vez no cumplen una única función, sino que en esa versatilidad le terminan aportando al equipo. Son jugadores transdisciplinares que tienen esa múltiple función y que eso ha hecho que Colombia se vea más fuerte. Para mí es lo más destacable de este combinado nacional, más allá de las individualidades que puedan potenciar y que han venido funcionando muy bien en sus respectivos equipos. ¿Qué mirada haces del grupo en el que está Colombia? Porque más allá de la fortaleza inevitable de un Portugal, después es imposible obviar a un debutante Uzbekistán y a Congo también, que representa en cierto modo alguna incógnita. Algunos hasta dicen que sería ya un triunfo que logre una victoria en algunos de los partidos, con lo cual no digo que está todo dado para que Colombia avance, pero hay un escenario, ¿no? Dado. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo todavía, como se dice, no me adelantaría. Estamos hablando del fútbol y hablando de esa mística, sobre todo en torno a un mundial de fútbol, la Copa del Mundo, donde los partidos tienen un guión para prepararlo, yo creo que en un lapso muy corto y cambian las cosas, siempre y cuando se mantengan en esa convicción. Esto es de motivaciones y sobre todo de mentalidad, porque asimismo como llega la tricolor con esa fuerza, con ese ímpetu, pues los equipos que clasificaron también tienen lo suyo y están en su plus. Y uno de estos equipos que llega a veces
con el anonimato o que llegan en ese papel silencioso pueden ser los que más den sorpresas o por ahí te puedan hacer resbalar. Entonces hay que ser precavidos, yo creo que la selección debe asumir con la misma responsabilidad los 3 compromisos. Claro, está el partido central, que es con el que se cierra en la primera fase, que es frente a Portugal. Pero para llegar allá, además, también se jugará la aparición de que deben asegurarse 6 puntos en esos partidos. Y pues la verdad que yo me emocioné, fui uno de los que más se emocionó con la clasificación de la República del Congo, y son equipos que de un momento a otro pueden tener esas alzas, son equipos muy rápidos. En el caso de Uzbekistán, pues ya por ahí lo hemos visto en partidos amistosos, y tienen cosas asombrosas. Vamos a ver qué pasa, ojalá se suma con la responsabilidad, el criterio, y se pueda ratificar porque se llega, digamos, siendo un equipo con esos avances, sobre todo desde las mismas eliminatorias. Y pues me tomo un poquitico aquí de lo que pasó recientemente, por ejemplo, en la Copa Sudamericana, que nos pasó aquí en la ciudad de Cali con el América, el equipo Escarlata, que estaba en un grupo en el que aparentemente los favoritos para avanzar eran tanto el América como el equipo de Argentina, el equipo ¿Tigre? que estaba en el grupo exacto. Ajá. Y terminó avanzando fue el equipo ecuatoriano, Macará, que dio la sorpresa. Siendo el equipo anonimato, avanzó y fue el que acabó en la parte alta. Entonces es lo bonito sobre todo en medir en esas calidades, y nuestro fútbol tiene esas variables. Creo que por allí esto va a hacer que tengamos más atención y se logre trabajar en esa primera fase. Sí, Leiniger, te quería preguntar, antes que nada, en un mundial de últimas chances, de últimos bailes, se podría decir, con figuras como Messi, Cristiano, Modric, que han confirmado que van a jugar su último mundial, o presuponemos que van a jugar su último mundial. No son figuras cuestionadas, se entiende que son jugadores que se deben ese último mundial. He escuchado que en Colombia hay muchas críticas hacia el nivel y cómo llega James Rodríguez a este mundial. Quería saber tu opinión personal de cómo crees que llega James al mundial y por qué crees que en Colombia tal vez se lo critica tanto a veces. Sí, completamente, y gracias por esa apreciación, por ponerlo allí en esa fila distinguida de grandes liderazgos. Pues fue un goleador de mundial y lo ganó tal vez en su prime, pero no solamente en el prime de él. Hay que entender que James, cuando está en la selección Colombia, tiene otro papel, tiene otro talante, pero ese mismo es el que le transmite su equipo, los que están alrededor de él. Yo creo que James no hubiera logrado lo que alcanzó en Brasil si no tuviera, digamos, ese ropaje de compañerismos, de las personas que estaban a su alrededor, otras grandes calidades, algunas que para mí les daba todavía, como para haberse jugado también ese último mundial. Me doy, por ejemplo, el nombre de Juan Guillermo, pero sin desviarme mucho de la pregunta, sí, se cuestiona su nivel, sobre todo por lo que ha sido su falta de adaptación. Yo creo que no superó la historia, no superó nunca su salida del Real Madrid, y eso desvirtuó al que hubiera podido ser un jugador de más logros, sí, un jugador con mayores alcances, pero en la selección es distinto. Yo personalmente confío mucho en lo que él transmite y lo que será tener esa conjugación de fútbol con la camada de jugadores que llegan ahora. Se le tiene el respeto. Lo importante es que dentro del mismo plantel se le tenga ese respeto y se le deposite esa confianza a un liderazgo que es vital. No sé si rendirá o dará para tenerlo muchos minutos, pero en lo que logre ingresar será un hombre de mucha incidencia y sigue siendo importante. Muchos esperamos también que para él sea un último mundial apremiante. ¿Se espera que sea titular? Perdón. Sí, claro. Sí, yo esperaría que sea titular, y en la estructura que tiene Colombia, pues tiene además todo, sobre todo para que se haga un buen juego, digamos, como Colombia lo ha estipulado siempre, que ha sido esas triangulaciones desde el mediocampo en las que a él le funciona muy bien estar acompañado de volantes más rápidos, que sean, digamos, en su función bajo esa línea de mistura, pues funciona muy bien para que el trabajo de él rinda. Yo creo que puede llegar a ser titular. Como lo digo, no sé si le rinda o le alcance para tener el tanque en los 90 minutos, pero
va a ser un jugador esencial, sobre todo para marcar seguridades en lo que es el inicio del equipo, y esperamos que también sea un cierre decoroso de su carrera y pues más de ese tramo con la selección colombiana en un mundial como este. Leiniker, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, hermano. Muy Bueno, bien. Oye, por cierto, aprovecho a hacer un paréntesis. Te veo a ti que estás ahí en el centro de la mesa, en el panel, Ajá. y tenemos un parecido. Tenemos algo de parecido. Me gusta. Ok, bueno. Hablando de parecidos, aprovecho, yo coincido mucho con lo que decís. De hecho, yo a Colombia la veo muy bien de cara a las semifinales, pero te quería preguntar algo más particular. Desde que entró Pekerman hubo un cambio de mentalidad, ¿no es así? Desde que entró Pekerman y después Néstor Lorenzo, que es argentino también. Y siempre escucho más a los referentes, ¿no? Los que jugaron acá. Acá se escucha mucho al arquero Oscar Córdoba o al Mono Navarro Montoya, que siempre criticaban que en Colombia hay talento de sobra, pero lo que faltaba siempre es la mentalidad. Y la verdad que el último partido de eliminatorias, que Colombia, bueno, empatamos sobre el final, creo que hace un gol Thiago Almada, Colombia lo jugó de igual a igual al mejor del mundo en ese entonces. Y yo te pregunto, ¿qué cambio hubo? ¿Qué trabajo hubo de los técnicos argentinos que hoy Colombia se proyecta muy distinta a la que estábamos acostumbrados a ver en otros mundiales? De acuerdo. Bueno, siento yo que lo que fue el trabajo desde Pekerman y los técnicos argentinos trajeron, sobre todo a los jugadores, unos cimientos desde lo que es hilvanar bien el peso de su vida personal y deportiva. O sea, lograron poner una coraza sobre el papel de la selección Colombia. Creo que los hicieron más conscientes. Creo que allí entra un trabajo que admiro mucho de los argentinos y fue lo que en su momento logró cuando participó o logró estar en el Deportivo Cali alguien como Bilardo. Y es que ustedes, sobre todo desde el fútbol argentino, los técnicos que llegan aquí o los que están también en esa parte del continente como en Uruguay, yo creo que fundamentan muy bien los equipos, traen esa figura pedagógica que también ayuda a que el jugador crezca desde lo personal y sea más consciente de sus capacidades y de las responsabilidades que tiene. A mí me parece que eso en un primer punto pues influyó bastante para que a Colombia pues le diera la capacidad primero de volver a clasificar su mundial cuando en ese momento adolecíamos de poder llegar a una clasificación, a un cupo mundial y darle esa consistencia al proceso que nos dio un tiraje de una selección que dio abasto, que duró bastante, pero jugó muchísimo el rol de Pekerman, sobre todo desde lo pedagógico, ese acercamiento que tuvo con cada uno de los jugadores, poder medir sobre todo en esas personalidades, esos caracteres que hay a veces, sobre todo con los egos que son tan difíciles de manejarlos. Y algo que ha afectado, y soy autocrítico con el rol que tenemos los medios de comunicación, soy autocrítico porque muchas veces desde el trabajo de los medios aquí en Colombia se vuelven desenfrenados y se quiere manejar a la selección desde los micrófonos. Y pues también un técnico que tiene la personalidad y el carácter para hacerse respetar, eso pues, permite que el equipo confluya bien. Entonces desde allí se cubrió muy bien Pekerman de una coraza que hasta el momento pues se arrastró con muchos enemigos, muchos detractores de la selección Colombia en los grandes medios de aquí, pero eso no impidió que hablara desde los resultados, hablara finalmente desde los resultados y permite que hoy se tenga un poco más de ética también en ese trabajo a la hora de seleccionar. Miren, por ejemplo, lo de Néstor Lorenzo, que después de mucho tiempo yo era uno de los que más apelaba a que se le diera la oportunidad a jugadores como Juan Camilo El Cucho Hernández. Y qué bueno que él haya podido expandir, abrir el abanico y darse cuenta que pues tiene muchos elementos para sumar a este buen trabajo y creo que lo aprendió desde allí. Esa mesura con la que trabaja él, creo que es un semblante que lo aprendió y lo ha sabido heredar para ponerlo en función de la selección Colombia. Así que creo que esos son los puntos más importantes a destacar de lo que nos dejó Néstor Pekerman y sobre todo la influencia de los argentinos en el banquillo colombiano. Leiniker, te agradecemos. Vamos a continuar en la recorrida durante el trayecto de Colombia en el Mundial. Así que te mandamos un gran abrazo y bueno, agradecido nuevamente por la gentileza de la comunicación. Abrazo y éxito para Colombia. Gracias Julio y a los compañeros. Lo mismo, que sea en esa reciprocidad para Colombia, para Argentina, para la garra sudamericana, porque siempre uno se pone la camiseta también de los equipos, de las selecciones de
de aquí de este pulmón, y pues esperamos que sea, sobre todo competitivamente, un certamen que nos deje muchas añoranzas, que nos deje otras páginas bien escritas. Y pues sumado ahora que alcanzaba a escucharlo ya para cerrar la intervención a esa que hablaban ustedes de los mejores mundiales que se recuerdan, me trae mucha cercanía con nostalgia hoy. Uno de mis familiares que pues ya está en el exterior, pero alcanzaba a disfrutar con él. Recuerdo muchísimo, si hablamos de esos recuerdos, hacíamos una labor social en algunos de los centros penitenciarios. Ajá. Y recuerdo mucho así una época parecida hasta el Mundial de Sudáfrica 2010, donde veíamos allá en uno de los patios con algunos de los internos los partidos de fútbol. Y pues esas son cosas que se quedan allí porque pues ver en medio de esos contextos el fútbol cómo cambia todo, ¿no? Cómo hace que se genere un escape, y pues ojalá aprovechemos esto también, esta competencia, esta eventualidad del mundo, para que nos escapemos y dejemos que por un momento se vayan los problemas, las angustias, y que ojalá sea también un momento para unirnos como naciones. Un gran abrazo y de verdad muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Dios te bendiga también ahí a vos, Leniker. Abrazo enorme, es lo que produce el fútbol, lo que produce el Mundial. Mundial día 3, hacemos una breve tanda y enseguida seguimos con más.